Queridos amigos, estoy nuevamente con ustedes. Soy el padre Horacio Bujorge de Uruguay, vivo en Uruguay, predico también en Argentina, desde donde les estoy hablando actualmente, en la grabación de este 6º episodio de la serie de programas dedicados al demonio de la sedia, que estamos grabando aquí en la iglesia de San Telmo, en la capital de la Argentina, en Buenos Aires. Tengo en este 6º episodio, vamos a hablar de la asedia dentro de la iglesia. ¿Cómo se presenta este demonio de la asedia en sus formas eclesiales de la asedia? Pues no es solamente un fenómeno limitado al mundo no cristiano, sino que afecta también a los creyentes. En un episodio anterior, cuando hablábamos de la asedia en las Sagradas Escrituras, vimos cómo San Pedro, nada menos, la piedra, la cabeza de la iglesia, se sentía asedioso ante el anuncio de Jesús, que le hablaba de la cruz, del Calvario, y lo corrigió al Señor. De ninguna manera, Señor, ¿cómo vas a pensar en la crucifixión? San Pedro consideraba que el camino de nuestro Señor tenía que ser el camino del Mesías glorioso, que estableciera un reino político de Dios sobre la tierra, y no podía concebir que el amor de Dios conllevara un sufrimiento tan grande. Y sin embargo, ese es el escándalo de la cruz, que es el amor que se manifiesta en el dolor y el sufrimiento. Muestra la magnitud de su amor precisamente en el sufrimiento que es capaz de sobrellevar con fortaleza por amar, por hacer una obra de amor. Esa revelación, para esa revelación Pedro todavía no estaba maduro. No nos tenemos que extrañar que lo que le pasó al vicario de Cristo en esos primeros momentos nos pase a nosotros a lo largo de la historia de la iglesia, que también nosotros tengamos que sufrir mucho para entrar en el reino de los cielos. Eso se lo dicen ya los apóstoles a los primeros creyentes. Lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es necesario que suframos muchas cosas para entrar en el reino de los cielos, para realizarnos como hijos ya desde esta vida. Si el Hijo obedeció al Padre para cumplir la obra de amor del Padre, de esta manera, los que queremos vivir como el Hijo, vivir como hijos, no nos tenemos que asustar tampoco, aunque también el sufrimiento siempre es duro de llevar, pero cuando es el sufrimiento por amor, la fortaleza del amor da la fuerza para sufrir. Y ese sufrimiento es transformador, es salvador, como el de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera hablarles entonces hoy acerca de la asedia en la iglesia. El cardenal Schönborn decía hace unos años, dice: me parece que la crisis más profunda que hay en la iglesia consiste en que no nos atrevemos ya a creer en las cosas buenas que Dios obra por medio de quienes le aman. No creer que Dios sigue actuando, y que sigue actuando a través de los que lo aman, y que hace cosas buenas a través de los que lo aman, que Dios interviene en la historia. Hay como en muchos cristianos, como una duda de que Dios puede intervenir en la historia. Parece que estamos como hijos abandonados por el Padre sobre la tierra y que todas las cosas las tenemos que hacer nosotros, que el Padre no interviene en nuestros planes, que nuestras obras no vienen del Padre, que nuestras palabras no vienen del Padre, como que estamos separados del Padre. Tenemos una visión como de huérfanos de Padre vivo. Y prosigue el cardenal: a esa poca fe, no porque falte la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, recitamos el credo, pero ¿creemos realmente que Dios, que esa Trinidad, actúa en la historia a través de nosotros? A esa poca fe intelectual y espiritual, la tradición de los maestros de la vida espiritual le llama asedia. Acá tenemos entonces el cardenal que hace el diagnóstico de que hay asedia en la iglesia, porque hay ceguera para el bien que Dios obra. Y vamos a ver un poquito más adelante que esa también es la ceguera no solo de los creyentes, sino también la ceguera de los que son llamados naturalistas, que no creen que Dios obre en la historia.
porque nosotros lo creemos, pero después en el concreto fallamos en el ver su obra en una u otra manifestación de su obra. Y prosigue el cardenal, esta sedia es hastío espiritual, como un edema del alma, una hinchazón del alma. Así la llama el padre Evagrio, un padre del desierto, que sumerge al mundo y a la propia vida en una lúgubre tristeza, en un aburrimiento, que priva de todo sabor y esplendor las cosas. Y que por lo tanto, como los aburrimientos, muchos intentan matarlo con las distracciones, y cuando son buenos, de repente en buenos planes, planeados por ellos, pero que quizá no son los que Dios quiere, sino que son una especie de entretenimiento espiritual y un escape de una pereza para las verdaderas obras que Dios quisiera de este hijo. Pero sigue el cardenal, esta tristeza que hoy día corre tanto por la Iglesia, esta tristeza, esta asedia que hoy día corre tanto por la Iglesia, el cardenal comprueba eso, hay asedia en la Iglesia, hay como una tristeza. Procede principalmente de que no accedemos con generosidad de corazón a lo que Dios nos pide y no queremos que se nos utilice como colaboradores de Dios. Preferimos hacer nuestros propios planes sin consultar cuál es la voluntad divina. Y termina el cardenal esta cita, no existe mayor autorrealización de la criatura que ese hecho de estar siendo utilizada plenamente. ¿Y en qué fenómenos pensaba el cardenal Schönborn cuando habla de esto de la tristeza en la Iglesia? En esos mismos días, en el periódico Observatorio Romano del Vaticano, se hablaba de los movimientos en la Iglesia y cómo el Papa, que recibía en esos momentos a 300.000 pentecostales y carismáticos católicos, hablaba de una primavera de la Iglesia. Y sin embargo, contra este movimiento había como en muchos una reserva, como mirando ciertos abusos que sin duda se dan, en todas las cosas se dan abusos, pero que por esos abusos sentían la tentación de rechazar los mismos movimientos y no ver, a causa de esos abusos, que esos movimientos eran obra de Dios. Se privaron entonces del bien por ver el mal adjunto al bien. Y ese es precisamente uno de los principales motivos, como vamos a ver, de esa asedia en la Iglesia. Se ven los abusos que pueden empañar la obra de Dios, porque es una obra de Dios en seres humanos, pero no se ve la obra de Dios que realiza con estos instrumentos, a veces pecadores. Volvemos a referirnos a la asedia de Pedro ante la cruz, que lo lleva a negar a nuestro Señor Jesucristo en el momento crítico, en el patio del sacerdote. Vemos ahí que Jesús no lo rechaza a Pedro por esa caída, y él no deja por eso de ser aquel que el Señor designó para ser la piedra sobre la cual se fundara su iglesia. Es decir, no por una caída de Pedro, de ese tipo, el Señor invalida su obra. La debilidad de Pedro no invalida el carisma que hay en él para conducir a la iglesia. Por lo tanto, eso nos tiene que enseñar la sabiduría divina, que no debemos invalidar las cosas buenas que Dios obra. Como decía el cardenal Schönborn, la tristeza viene porque no vemos el bien y somos como fascinados por el espectáculo del mal. Como que el mal espíritu de la asedia nos muestra solo el mal y nos impide gozarnos con el bien. Y por lo tanto nos hace débiles, porque la fortaleza del amor que viene de gozarnos en el bien nos hace débiles, nos falta esa fortaleza ante el espectáculo del mal, nos abrumamos con el espectáculo del mal. De ahí viene, de la ceguera para el bien, viene la debilidad y la asedia en la iglesia. Por eso, en el estudio que dediqué a este tema de la ceguera en la iglesia se titula Mujer, ¿por qué lloras? Y se refiere al episodio de María Magdalena, que estando en el huerto y teniendo presente a nuestro Señor Jesucristo, sin embargo no lo reconoce, está ciega para la identidad de aquel que tiene adelante.
Y es como el modelo de una iglesia o de aquellos que en la iglesia se entristecen y no saben alegrarse en la presencia del resucitado. Lo tenemos vivo entre nosotros y no es la fuente de nuestra alegría. Deberíamos ser para el mundo un ejemplo de viva alegría por la presencia del resucitado y por nuestra fe en la resurrección. Y que nosotros estamos en el camino de la resurrección, que somos la humanidad llamada a resucitar, a vivir eternamente en el abrazo del Padre, como Jesús, que ha sido resucitado precisamente por el abrazo del Padre, porque al Hijo que muere en la cruz para hacer la voluntad del Padre, el Padre no lo abandona a la muerte. El Padre lo resucita, le da vida eterna por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo tanto, ese camino del amor filial es invencible. Y es invencible para Jesucristo y es invencible para nosotros. Y eso debe ser el motivo de la alegría de la iglesia entre las pruebas de la historia, sin temer a las pruebas de la historia. Es lo que debe darle fortaleza a Pedro y darnos fortaleza también a nosotros, sin escandalizarnos por la caída de Pedro, porque conocemos nuestra debilidad y porque sabemos que la fortaleza es obra de la gracia, es obra de que a Magdalena se le revela Jesús resucitado. Si Jesús resucitado no se le hubiera manifestado allí, llamándola por su nombre, hubiera seguido llorando en la presencia de Jesús resucitado y hubiera estado sumida en la sedia, en la tristeza, en vez de ciega para el bien que tenía delante. De esa manera, algo parecido pasa en la iglesia. Ante estos movimientos, por ejemplo, el movimiento carismático, decíamos, pero también otras instituciones de la iglesia que son duramente criticadas a veces por las infidelidades de sus miembros, pero que en sí son obras santas, muy provechosas para la iglesia y obras de Dios, a pesar de las caídas y los defectos humanos. Se oye hablar, ustedes saben bien, no necesito ni nombrarlas, pero ¿cuántas de esas cosas en la iglesia son criticadas por los defectos de sus miembros? ¿Cuántas? Es verdad, es muy triste que nosotros, por nuestras faltas humanas, desautoricemos y descalifiquemos las obras de Dios en nosotros. Es triste, pero ese motivo de asedia tenemos que tenerlo, conocerlo y no dejarnos engañar por ese demonio de la asedia que también actúa en la iglesia. Tenemos que ver la vivacidad no solo de los movimientos, tenemos que ver otras obras de Dios, las apariciones marianas, por ejemplo, que a veces son vistas por algunos con una mirada muy crítica y que rechazan todo y que en algunos casos se pueden dar abusos, en algunos casos se pueden dar engaños, pero por los abusos y engaños no podemos quedar ciegos a esta intervención amorosa de nuestra Madre en la historia, que debe ser también motivo para nosotros de gozo, de alegría, prueba del amor que nos tiene y de la misión que el Hijo les da de ser nuestra Madre, porque al fin nos entregó a su Madre a los pies de la cruz, se lo entregó a San Juan, esta es tu Madre, y en San Juan nos la entregaba a todos. Estos bienes espirituales tienen que ser para nosotros el motivo de la alegría. Allí tenemos la fuente de nuestro gozo, en el amor, en la piedad, en la consideración de los bienes. Dicen los santos padres que el remedio de la asedia está en la consideración agradecida de los bienes recibidos y de las gracias. Acerca de estos movimientos, un escritor francés, el padre René Laurentin, que fue un mariólogo, que es un mariólogo eximio y que estuvo como cronista en el Concilio Vaticano II, que luego se especializó en la investigación de las apariciones marianas en Lourdes, La Salette, y ha llegado a la Argentina también, examinando las apariciones o las locuciones en San Nicolás, en Salta. Este teólogo francés nos dice, recordando lo que sucedía en los años después del concilio, en la misma conferencia episcopal francesa, en que había un pesimismo acerca del futuro de la Iglesia en Francia, de cómo el cardenal se levantó en medio de la asamblea de los obispos y le señaló todas las cosas que Dios estaba haciendo en la Iglesia, y cómo crecían las peregrinaciones a Lourdes,
crecían los movimientos carismáticos en Francia, había una cantidad de cosas que eran obras de Dios y que daban motivo para ver que la mano del Señor no se ha cortado y sigue activa. Por lo tanto, abrirnos a esas obras de Dios es algo fundamental. Dice, y decía el teólogo René Laurentin, a esto se añaden los lugares de nuevas apariciones que a menudo son ignoradas, despreciadas o reprimidas, calificándolas de fenómenos marginales o desviaciones. Y sin embargo, suscitan un contingente considerable de conversiones, vocaciones y curaciones sorprendentes. Eso es lo que no tenemos que perder de vista, las obras de la gracia. Si un jardinero descorazonado porque en su jardín no brota nada, viera brotar buenos frutos y legumbres en el barbecho de sus alrededores, ¿dudaría acaso? Iría a cultivar el terreno que produce. Por eso es necesario cultivar estas obras de Dios y sí corregir los abusos que pueda haber alrededor de ellas. El gran principio subyacente a esa sabiduría pastoral es el abuso no invalida los usos. El mal no descalifica el bien. No tenemos que perder de vista en la Iglesia los bienes perdurables que tenemos. Tenemos que seguir estimando los sacramentos, el culto de Dios, empeñándonos en que ese culto sea cada vez más digno de Él, la alabanza más fervorosa, la adoración más respetuosa, la acción de gracias más alegre. Y con eso entonces, cultivando en el culto, en la Eucaristía, nuestro gozo de fe y de amor y de caridad, tendremos el antídoto y la vacuna contra la asedia en la Iglesia. Esta asedia en la Iglesia de que estamos hablando tiene también causas exteriores a la Iglesia, pero que actúan dentro de ella. Y son ciertas tendencias que hay en el mundo, que no son nuevas, existían en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que impedían creer en Cristo, creer en que Dios pudiera intervenir en la historia. Y en nuestra época, esas corrientes han recibido el nombre de naturalismo, sobre todo en el tiempo del Concilio Vaticano I, y de modernismo a partir del Papa San Pío X en su encíclica Lamentabili, en que habla precisamente de esa negación de la revelación histórica de Dios. También muchos filósofos se niegan a admitir una intervención de Dios en la historia y por lo tanto proponen que se prescinda de una fe en las manifestaciones históricas de Dios y que se sustituya la religión fundada en la revelación histórica de Dios, en los actos que Dios ha hecho dentro de la historia, la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la fundación de la Iglesia, el Espíritu Santo actuante en ella como una fuerza intrahistórica por la cual y a través de la cual Dios obra en la historia mediante los sacramentos, mediante la predicación, el ejemplo de los santos, la vida de los creyentes. Toda esa obra de Dios es negada por los naturalistas. Ya en el Concilio Vaticano I, uno de los padres del concilio decía acerca del naturalismo: en este sistema, la naturaleza se convierte en una suerte de recinto fortificado, una fortaleza, un campo atrincherado, donde la criatura se encierra como en su dominio propio e inalienable, defendiéndose de Dios, como si fuera un enemigo. Allí se instala como si fuese completamente dueña de sí misma, provista de derechos imprescriptibles ante Dios, teniendo que pedir cuentas sin nunca tener que darlas. Desde allí considera los caminos de Dios, sus proposiciones y decisiones, o al menos lo que se le presenta como tal, y juzga de todo con absoluta independencia. Esta soberanía del hombre encarnada en la soberanía del pueblo. En resumen, la naturaleza es el único y verdadero tesoro. Dios no tiene derecho a intervenir en ella, está en la mano del hombre. Algunos dicen es el arquitecto que construye el universo, pero el arquitecto que no venga a vivir en la casa.
La casa es nuestra. El cardenal Pi decía, viendo al naturalismo, que era una abdicación del hombre al llamado a la grandeza, que el hombre no quería aceptar la grandeza que Dios le propone, que es precisamente la divinización, es la oferta de nuestro Señor Jesucristo. Viene a traer la oferta de la vida divina para los hombres, de una infusión de la gracia en la humanidad a través de los creyentes, para transformar la vida de la humanidad, el cuerpo místico de Cristo sobre la tierra. En cambio, dice el cardenal Pi, interpretando el sentir de estos naturalistas, que nos dicen a los creyentes que desarrollamos todo un orden sobrenatural basado principalmente en el hecho de la encarnación de una persona divina, que prometemos la vida eterna, una gloria infinita, fundados en estas promesas de Cristo, la visión cara a cara de Dios, la eternidad, el conocimiento y la posesión de Dios, tal cual se conoce y posee a sí mismo, ser hijos, recibir la vida divina, todas estas gracias, los sacramentos, los santos, todo esto, dice, el naturalista le dice, bueno, muchas gracias, déjenme simplemente en esta vida, lo que se ve, lo que se toca, aquí yo estoy bien, no aspiro a cosas más grandes. No tengo la pretensión de llegar después de esta vida a una felicidad inefable. Es la negativa a la grandeza. Así lo ve el cardenal Pi. El naturalista, con apariencia de humildad, dice, se niega a la comunión, se niega al amor de Dios, se cierra a un Dios que lo ama y no quiere sentirse obligado por un amor a Dios. Se niega a estrechar la mano que Dios le extiende históricamente en su Hijo. Lo que dice San Pablo, déjense reconciliar con Dios. Dios viene buscando la reconciliación del hombre con Él. Es la mano tendida de Dios, la propuesta de Jesucristo. Y queda patente, prosigue el cardenal, la ceguera para el bien divino, la sedia, de que se goza la caridad. Esto es la sedia. En palabras del cardenal está retratando la sedia, tristeza por el bien divino, de la que se goza la caridad. La sedia como una ceguera para el bien, más aún, como una consideración de que el bien ofrecido por Dios es un mal, que le quita al hombre la libertad dentro de los límites de la naturaleza sin Dios, para hacer lo que Él quiera, una voluntad sin límite ninguno, una voluntad que no está encauzada por los cauces del amor, de la relación recíproca con el Dios amoroso. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice todo lo contrario, que lo que hace libre al hombre verdaderamente es vivir como hijos, que el que vive como hijo, el que vive como el Hijo, ese es el verdaderamente libre, porque queda libre para hacer la voluntad del Padre, y de esa manera realizarse a sí mismo dentro de los cauces bienaventurados de la voluntad divina sobre él, y realizar así también, como colaborador en el gobierno de la providencia divina, los planes gloriosos de Dios para la humanidad, porque Dios tiene para la humanidad un